Esta es la parte 2 del capítulo 15 de las Memorias de Casanova. Habíamos dejado donde él se encuentra con la actriz Fragoletta. Allí dejamos con un suspenso, en verdad, porque es un personaje bastante importante en la vida de Casanova. Para refrescar la memoria, voy a leer lo último que leí en el capítulo 15, parte 1. Se presenta esta matrona, como la llama, con una sonrisa que pareció una mueca. Soy todavía y seré la Fragoletta. A estas palabras no pude menos de estremecerme. Me hallaba delante del fatal simulacro que fue causa de mi existencia. Veía el objeto que con sus prestigios había seducido a mi padre 30 años antes. Sin ella no se hubiese aventurado él a abandonar el hogar paterno y probablemente no hubiese ido a engendrarme en una veneciana. Bien, para refrescarnos la memoria tenemos que ir al capítulo 1 de su infancia y luego continúo leyendo el capítulo 15, pero creo que va a ayudar a refrescar la memoria. Primer párrafo del capítulo 1, mi infancia. Lo que voy a decir lo sé de boca de mi madre. Cayetano José Jacobo Casanova huyó del hogar paterno por seguir a una linda actriz llamada Fragoletta. Enamorado y sin recurso para vivir, se hizo bailarín por de pronto y 5 años más tarde empezó a representar comedias, distinguiéndose más por sus buenas costumbres que por su talento de actor. Por inconstancia o por celos se separó de Fragoletta y se afilió en Venecia a una compañía dramática que actuaba en el Teatro de San Manuel. Frente a su casa vivía un zapatero llamado Jerónimo Farussi con su mujer Marcia y Zanetta, su hija única, beldad perfecta de 16 años. El joven cómico se enamoró de esta muchacha y la robó a sus padres, para quienes un comediante era un ente abominable. El patriarca de Venecia dio a la joven pareja la bendición nupcial. Yo nací de aquel matrimonio 9 meses después, el día 2 de abril de 1725. Continúo ahora leyendo el capítulo 15, donde habíamos dejado. Viéndome distraído, preguntó a Valetti cuál era mi nombre. Al oír que me llamaba Casanova, su sorpresa fue grande. Sí, señora, soy el hijo de Cayetano Casanova de Parma. ¿Qué oigo? ¿Qué veo? Ah, amigo mío, yo adoraba a vuestro padre. Injustamente celoso me abandonó. Sin esto hubierais sido mi hijo. Dejad que os bese como tierna madre. Para que no se cayese, me acerqué a ella y se entregó a su tierno recuerdo. Siempre cómica, se llevó el pañuelo a los ojos, fingiendo verter una lágrima. El único defecto de vuestro querido padre era la ingratitud, me dijo. Y sin duda debió formar el mismo concepto del hijo, puesto que, a pesar de sus instancias y ofertas, no volvía a poner los pies en su casa. Durante los 2 meses que pasé en Mantua, puedo decir que llevé una vida bastante arreglada gracias a la locura que hice el primer día. A últimos de la temporada de ópera, se me acercó un joven a decirme que era extraño que en 2 meses de residencia en Mantua no hubiese yo ido a ver el gabinete de historia natural de su padre, don Antonio de Capitani, comisario y presidente del Canon. Pequé de ignorancia, caballero. Si queréis venir a buscarme mañana, os aguardaré en mi fonda y repararé mi falta. Vino a buscarme, en efecto, y me encontré al ser presentado a su padre con un original de los más raros. Las preciosidades de su gabinete consistían en la genealogía de su familia, libros de magia,
reliquias de santos, monedas que él decía antediluvianas, un modelo del arca de Noé copiado del natural en el monumento en que el patriarca ancló en el monte de Ararat, y por último un cuchillo viejo de forma muy extraña, todo enmohecido. ¿Qué hay de común, le pregunté, entre la historia natural y este gabinete? Porque nada veo aquí que se refiera a los 3 reinos. ¿Cómo? ¿No veis el reino antediluviano, el de Sesostris y el de Semíramis? Al oír esta respuesta, lo abracé con una exclamación de alegría que era una pura burla, pero que él tomó por una prueba de admiración. Entonces desplegó todos los tesoros de su erudición extravagante sobre todo lo que poseía y concluyó por el cuchillo mohoso que él decía que era el mismo con que San Pedro había cortado la oreja a Malek. ¿Poseéis ese cuchillo y no sois millonario? ¿Cómo podría serlo en virtud de este cuchillo? De 2 maneras. En primer lugar, poniéndoos en posesión de todos los tesoros ocultos en el territorio de la Iglesia. Es natural porque San Pedro tiene las llaves. En segundo lugar, vendiéndolo al Papa mismo, si tenéis los quirógrafos que atestiguan su autenticidad. Querréis decir el letrero. Sin este no lo hubiera comprado. Todo lo tengo. Mejor, por este cuchillo el Papa haría a vuestro hijo cardenal, pero es preciso también la vaina. No la tengo, pero no hace falta. En último caso haré una. No es eso. Se necesita la misma en que metió San Pedro el arma cuando Dios le dijo «Mitte gladium tuum in vaginam». Existe y se halla en manos de quien os la podrá vender barata, como no queráis vender el cuchillo, porque el uno sin la otra de nada sirven. ¿Y cuánto me costaría? 1000 sequíes. ¿Y cuánto me darían por el cuchillo? 1000 sequíes también. Lo mismo vale un objeto que otro. El comisario, lleno de sorpresa, miró a su hijo y le dijo en tono magistral: ¿Qué tal? ¿Te hubieras figurado nunca que nos diesen 1000 sequíes por este cuchillo? Abrió entonces un cajón y sacó un papelucho que desplegó a mis ojos. Estaba escrito en hebreo y contenía el dibujo del cuchillo. Fingí admirar aquello y le aconsejé que comprase la vaina. No hace falta que yo la compre ni que el otro compre el cuchillo. Podemos desenterrar los tesoros a medias. De ningún modo. El magisterio exige que el propietario del cuchillo in vaginam sea uno solo. Si el Papa lo tuviese, podría, mediante una operación mágica que yo conozco, cortar una oreja a todo rey cristiano que quisiese usurpar algún derecho a la Iglesia. Cosa más rara, el Evangelio dice efectivamente que San Pedro cortó la oreja a uno. A un rey. No, a un rey no. Os digo que a un rey. Preguntad a quien sepa si Malek no significa rey. Y si me determinase a vender mi cuchillo, ¿quién me daría los 1000 sequíes? Yo, la mitad en dinero, y los otros 500 en una letra de cambio pagadera a un mes vista. Esto es hablar claro. Al día siguiente me dijo que sabía que había un tesoro en los estados de la iglesia y que estaba resuelto a comprar la vaina indispensable. Seguro yo entonces de que no me cogería la palabra, saqué mi bolsillo lleno de oro diciendo que estaba dispuesto a cerrar mi trato. El tesoro vale millones, dijo él, pero vamos a comer. Después de la comida me dijo con cierto misterio: un hombre acomodado que vive en los estados del Papa está seguro de poseer un tesoro en los subsuelos de su casa de campo.
Escribió a mi hijo que estaba dispuesto a pagar todos los gastos que exigiese la búsqueda del tesoro, si le encontraba un mago de bastante habilidad para desenterrarlo. El hijo sacó una carta y me leyó de ella algunos párrafos, añadiendo que no podía leérmela toda porque había prometido guardar el secreto. Pero yo había visto al vuelo la palabra Cesena y esto me bastaba. «El mago está pronto, soy yo», dije con aplomo, «pero habéis de empezar por darme 500 sequías». «No tengo dinero». «Pues vendedme el cuchillo». «No». «Hacéis mal, porque ahora que lo he visto, puedo quitároslo sin que lo podáis evitar, pero soy demasiado honrado para jugaros esa mala partida». «¿Sois dueño de quitarme el cuchillo? No lo creo». «Pues mañana lo habré quitado, y una vez en mi poder, no esperéis que os lo devuelva. Un espíritu elemental que tengo a mis órdenes me lo traerá mañana al mediodía a mi casa, y el mismo espíritu me dirá dónde se encuentra vuestro tesoro. Haced que os lo diga, y me convenceréis. Venga una pluma, papel y tintero». Me puse a interrogar mi oráculo y le hice contestar que el tesoro se hallaba junto al Rubicón. «Es un torrente», añadí, «que en otro tiempo fue un río». Cogieron un diccionario y leyeron que Rubicón pasaba por Cesena. Ambos quedaron estupefactos y los dejé en aquella situación de ánimo. Me habían venido ganas no de robar 500 sequíes a aquellos idiotas, sino de ir a expensas suyas a desenterrarlos en casa del otro imbécil de Cesena y reírme a costa de todos. Estaba impaciente por representar el papel de nigromante. El comisario quiso ver la vaina antes de acceder. Para construir una adecuada al cuchillo, me serví de un pedazo de cuero viejo. Lo puse a hervir y practiqué en él una abertura en que forzosamente había de entrar el arma, cuya forma había quedado grabada en mi memoria. Froté el cuero con una piedra tosca, con ocre. El comisario quedó maravillado al verla, metió el cuchillo en ella y vio que iba perfectamente. Comimos juntos y quedó convenido que el hijo me acompañara para presentarme en la casa donde se encerraba el tesoro, que yo recibiría una letra de cambio de 1000 escudos romanos sobre Bolonia a la orden del hijo, pero que no me la endosaría hasta después de haber descubierto el tesoro, y que el cuchillo con su vaina no pasaría a mis manos hasta el punto de hacer la grande operación. En el momento de partir, el padre dio la bendición al hijo, y diciéndome que era conde palatino, me enseñó el diploma que le había hecho extender el papa. Después de haberme despedido de Marina, que era entonces querida predilecta del conde Arcorati y de Valetti, a quien yo estaba seguro de volver a ver dentro de un año en Venecia, fui a cenar con mi amigo O'Neilan. Por la mañana nos embarcamos y después de haber pasado por Ferrara y Bolonia llegamos a Cesena y nos albergamos en la posta. A la mañana siguiente nos dirigimos a casa de Jorge Francia, rico campesino, dueño del tesoro. Vivía a 20 minutos de la población y nuestra llegada imprevista le sorprendió agradablemente. Abrazó a Capitani, a quien conocía, y dejándome con su familia se fue con él hablando de negocios. Observador minucioso, examiné a los individuos de la familia y puse los ojos en la hija mayor. Su hermana era muy fea y su hermano un tonto. La madre parecía llevar las riendas de la casa y 3 o 4 criadas iban y venían obedeciendo sus órdenes. La hija mayor se llamaba Genoveva, como casi todas las lugareñas de Cesena. Le dije que debía tener 18 años y ella, picada, me contestó que tenía 14.
Mejor que mejor, linda niña. Esto le devolvió la tranquilidad. La casa estaba aislada. Vi con satisfacción que sería bien hospedado. Francia se portó conmigo como creía deberse portar con el más famoso de todos los magos. Convinimos en que él percibiría la cuarta parte del tesoro, que otra cuarta parte pertenecería a Capitani y que el resto sería mío. Nadie se acordó del derecho de San Pedro. Dije que necesitaba un cuarto con 2 camas para mí solo y una antesala con bañera. Capitani había de ocupar una habitación al lado opuesto al de la mía. Yo necesitaba 3 mesas, 2 pequeñas y una grande en mi cuarto. Dije además a Francia que me proporcionase una costurera virgen de 14 a 18 años, pero que esta muchacha había de guardar fidelidad al secreto, a fin de que la Inquisición no husmease nada, en cuyo caso todas las operaciones eran inútiles. Mañana mismo me instalaré en vuestra casa, le dije. Comeré 2 veces al día, absteniéndome en absoluto de beber vino fermentado. En cuanto al desayuno, solo puedo tomar un chocolate especial que yo mismo hago y del que vengo provisto. Si mi empresa no tiene resultado satisfactorio, pagaré todo el gasto que yo haya podido ocasionar. Preparad 100 bujías nuevas y 3 antorchas. Esto dicho, me separé de Francia y tomé con Capitani el camino de Cesena. Pero aún no habíamos andado 100 pasos cuando corrió detrás llamándonos. El hombre me ofreció 100 sequíes para los gastos de viaje. Yo me negué rotundamente a aceptarlos, lo cual aumentó la admiración que me tenía. Yo lo colmé de contento diciéndole que en vísperas de poseer un tesoro no había que hacer caso de semejantes tonterías. Al día siguiente quedamos cómodamente instalados en casa del rico y simple Francia. Nos sirvió bien de comer y le recomendé que hiciese economías conmigo, pues quería comer muy sencillamente. Después de la cena, Francia vino a decirme que por lo que tocaba a la joven virgen, creía tener lo que hacía falta, y me citó a su hija Jabota. Sobre este particular había celebrado una consulta con su mujer. Bueno, le dije, pero decidme ahora en qué os fundáis para creer que tenéis un tesoro en casa. En primer lugar, me dijo, hay la tradición que desde 8 generaciones atrás se transmite de padres a hijos después de los golpazos que durante la noche sentimos bajo tierra. Además, la puerta de mi cueva que por sí sola se cierra y se abre cada 3 o 4 minutos, y todo esto no puede ciertamente ser sino obra de los demonios que todas las noches vemos errar por los campos, bajo la forma de llamaradas piramidales. Si esto es así, es evidente como 2 y 2 hacen 4, que tenéis en vuestra casa un tesoro oculto. Guardaos bien de poner cerradura alguna a esa puerta que como por sí misma se abre y se cierra, porque entonces acontecería un terremoto que hundiría todo este recinto. Los espíritus quieren ser libres y rompen todas las trabas que quieren oponérseles. Alabado sea Dios, porque habéis de saber que un sabio que mi padre consultó hace 40 años nos dijo lo mismo que vos decís. Aquel grande hombre no necesitaba más que 3 días para extraer el tesoro, pero mi padre supo que la Inquisición quería apoderarse de él y lo hizo escapar más que deprisa. Yo os ruego que me digáis en qué consiste que la magia no puede resistir a la Inquisición. Porque los monjes tienen a su disposición mayor número de diablos que nosotros, pero estoy bien seguro de que vuestro padre habría gastado ya bastante con ese sabio. 2000 escudos, más o menos. Algo más, algo más.
Le dije que me siguiera y para hacer algo que pareciera cosa de magia, introduje una servilleta en el agua y pronunciando frases terroríficas e incomprensibles, puesto que no eran dichas en ningún idioma, lavé a todos los ojos, las sienes y el pecho, y quizás Jafota no me hubiera permitido lavarle el suyo si yo no hubiera tenido la precaución de empezar por los de su padre, su madre y su hermano. Les hice jurar sobre una cartera que saqué de mi bolsillo que no padecían enfermedad alguna impura y, en fin, fue preciso que Jafota jurara que era virgen. Cuando vi que al hacer este juramento enrojeció hasta lo blanco de los ojos, tuve la crueldad de explicarle su significado, y queriendo hacerle jurar de nuevo, ella me suplicó que, puesto que ya sabía qué era aquello, no había necesidad alguna de que repitiese el juramento. Les mandé enseguida darme un beso, y habiendo conocido por el olfato que Jafota había comido ajo, lo prohibí terminantemente a todos, y Jorge me prometió que no se encontraría uno más en su casa. Genoveva no era una belleza en todos los rasgos de su cara, porque tenía el color curtido y su boca era demasiado hendida, pero tenía una dentadura admirable y el labio inferior un poco saliente, incitador y como dispuesto siempre a recibir ardientes besos. Tenía el pecho muy bien formado y de una resistencia a prueba, pero era demasiado rubia y tenía las manos extremadamente gruesas. Era necesario hacer caso omiso de algún detalle y así resultaba un buen conjunto. Mi objeto no era enamorarla, bastaba acostumbrarla a obedecer. Tal trabajo hubiera sido demasiado largo con una aldeana, pero a falta de amor, lo que ha parecido siempre esencial ha sido una absoluta docilidad. Es cierto que entonces no se goza de gracia ni cariñosos transportes, pero se es recompensado por el imperio absoluto que se ejerce. Advertí al padre, a Capitani y a Jafota que cada uno a su vez, por orden de edad, cenaría conmigo y que Jafota se acostaría siempre en mi antecámara, donde también se debía colocar una bañera, con objeto de lavar a mi comensal media hora antes de ponerse a la mesa, ordenando también que esto había de ser en ayunas. Hice una lista de todos los objetos que suponía que me harían falta y habiéndola entregado a Francia, le dije que fuera él mismo a Cesena al día siguiente para comprarlo todo, pero sin regatear. La lista la componían una pieza de tela blanca de 20 a 30 varas, hilo, tijeras, agujas, estoraque, mirra, azufre, aceite de oliva, alcanfor, papel, plumas, tinta, 12 hojas de pergamino, pinceles y una rama de olivo suficiente para hacer una varita de pie y medio. Después de haber dado mis órdenes de la manera más grave posible y sin experimentar el menor deseo de reír, encantado de mi papel de nigromante en el que yo mismo me admiraba de encontrarme tan hábil, fui a acostarme. Al día siguiente, en cuanto me levanté, hice llamar a Capitani y le ordené pasara todos los días a Cesena, fuera al gran café, recogiera cuidadosamente todas las noticias que hubiera y me las trajera. Francia, dócil a mis órdenes, volvió a la villa antes del mediodía con todos los objetos que yo había encargado. «No he regateado», me dijo, «y estoy seguro de que los comerciantes me han tomado por loco, porque seguramente he pagado las cosas 1/3 más de su valor». «Tanto peor para ellos si os han engañado, pero lo habríais echado todo a perder si hubieseis regateado. Enviadme vuestra hija Jafota y dejadme solo con ella». Cuando vino, le hice cortar la tela en 7 pedazos, 4 a 5 pies, 2 de a 2 pies y 1 de 2 pies y medio. Este último debía formar el capuchón del traje que me era necesario para hacer el gran conjuro. «Sentaos cerca de mi cama», le dije, «y empezad a coser. Comeréis aquí y os quedaréis hasta la noche. Cuando venga vuestro padre,
nos dejaréis solos, pero volveréis a acostaros en cuanto él se haya marchado. Comió cerca de mi cama, sirviéndole su madre en silencio todo lo que yo le enviaba, no dejándole beber más que vino de Sangiovese. Cuando el anochecer llegó su padre, ella salió. Tuve la paciencia de lavar a este buen hombre en el baño y después le hice cenar conmigo. Comió como un ogro, asegurándome que era la primera vez de su vida que había pasado 24 horas sin comer nada. Borracho como una cuba, se acostó y durmió profundamente hasta la aparición de su mujer, que vino a traerme el chocolate. Jabota vino como la víspera y coció todo el día. Desapareció a la llegada de Capitani, a quien traté como había hecho con Francia. Al día siguiente llegó la vez a Jabota, y este era el término de mis trabajos. Cuando llegó la hora le dije: «Meteos en el baño, Jabota, me llamaréis cuando estéis dentro, porque debo purificaros como a vuestro padre y a Capitani». Obedeció y me llamó un cuarto de hora después. Le hice abundantes abluciones en todos sentidos y en todas posturas. Su docilidad era perfecta, pero temiendo dar a sospechar mis intenciones, sufría yo más de lo que gozaba, y mis manos indiscretas recorrían todas las partes del cuerpo, deteniéndose más tiempo y con particular complacencia en cierto punto muy susceptible. La muchacha se sentía agitada por un fuego que la abrasaba, pero que se calmó por la irritación misma. La hice salir del baño un momento después, y teniéndola que secar en todas las actitudes, estuve a punto de olvidarme de la magia para entregarme a la naturaleza. Pero la naturaleza, más pronta en su acción, se alivió por sí misma, y pude concluir aquella escena sin llegar al desenlace. Dije a la muchacha que se vistiese y entrase en la habitación donde yo iba a aguardarla. Estaba en ayunas y como le apretaba el hambre, no tardó en vestirse. Comió con apetito devorador y el vino de Sangiovese, que bebió como si hubiese sido agua, animó de tal manera su cutis que no parecía tostado. Después de la cena y hallándome a solas con ella, le dije: «Mi querida Jabota, ¿te ha disgustado lo que te obligué a hacer?» «Al contrario, me ha dado mucho gusto». «Espero, pues, que mañana entrarás gustosa en el baño detrás de mí y me lavarás como yo te he lavado». «Con mucho gusto, pero ¿sabré hacerlo?» «Te daré las instrucciones necesarias y en adelante dormirás todas las noches en mi cuarto, pues debo cerciorarme que la noche de la gran operación mágica te encontraré en el estado en que debes hallarte». Fue a acostarse, y como sabía que nada nuevo podía enseñarme, el pudor no le impidió desvestirse delante de mí, y como el calor hace insoportable todo abrigo, se durmió casi enteramente descubierta. Lo mismo hice yo, pero casi arrepentido de haberme comprometido a no explotar el terreno hasta la noche de la gran conjuración de los espíritus. Al amanecer la muchacha se levantó y se puso a trabajar. Después de haber concluido mi traje, le mandé hacer una corona de pergamino con 7 grandes puntas, en la que pinté figuras y caracteres extravagantes. Por la noche, una hora antes de cenar, fui a meterme en el baño, y Jabota vino cuando yo le avisé. Desplegó el mayor celo en hacerme las mismas abluciones que yo le había hecho el día antes. Pasé en aquel baño una hora feliz, gozando de todo, pero respetando lo esencial. Mis besos le daban gusto y me los devolvió con creces al ver que yo no se lo impedía. Viéndola gozar, le dije que el éxito de la grande operación mágica dependía del grado de placer que ella se diera sin escrúpulos. Hizo esfuerzos increíbles para convencerme de que era feliz, y sin haber traspasado los límites que me había impuesto, salimos del baño muy satisfechos el uno del otro.
En el momento de irnos a acostar, ella me dijo: ¿echaríamos a perder la cosa si durmiésemos juntos? No, hija mía, con tal que seas virgen el día de la grande operación. Al oír estas palabras se echó en mis brazos y pasamos una noche deliciosa, durante la cual tuve ocasión de admirar la riqueza de su temperamento y la moderación del mío. Pasé parte de la noche siguiente con Francia y Capitani, a fin de ver con mis propios ojos los fenómenos de que me hablaba el buen señor. Colocado en el balcón del patio, oí distintamente golpes subterráneos, 3 o 4 por minuto. El ruido era semejante al que produciría un enorme mazo dando vigorosamente en un gran mortero de bronce. Cogí mis pistolas y fui a colocarme con mis 2 compañeros junto a la puerta movediza. Yo llevaba una linterna sorda. La puerta se abrió lentamente y se cerró con violencia 30 segundos después. La abrí y volví a cerrarla varias veces, y no descubriendo ninguna causa física oculta de aquel singular fenómeno, sospeché que se trataba de alguna farsa admirablemente jugada, pero poco me importaba averiguar la causa. Cenamos, me asomé al balcón y vi en el patio sombras que iban y venían. Aquello no podía ser sino el efecto de un aire húmedo y espeso, y en cuanto a las llamas piramidales que se cernían en el campo, era un fenómeno que yo conocía. Sin embargo, dejé a mis compañeros en la idea de que eran los espíritus que velaban sobre el tesoro. Este fenómeno es conocido en toda la Italia meridional, donde el campo se cubre a veces de esos meteoros que el pueblo toma por diablos y que la crédula ignorancia designa con el nombre de fuegos fatuos. Tenía que hacer mi grande operación el día siguiente, si no quería verme obligado a esperar la luna llena del mes próximo. Había de conjurar a los gnomos para que pusiesen el tesoro al nivel del suelo y en el sitio donde yo hiciese mis conjuraciones. Yo sabía que la operación había de fallar, pero sabía también que no me faltarían razones para satisfacer a Francia y a Capitani. Mientras tanto me era preciso desempeñar bien el papel de nigromante que ya empezaba a gustarme. Hice trabajar a Jabota todo el día para coser en forma de círculo unos 30 pliegos de papel en los que pinté extrañas figuras. Aquel círculo, que yo llamaba máximo, tenía 3 pasos geométricos de diámetro. Había hecho una especie de cetro o varilla mágica con el ramo de olivo que Francia me había traído de Cesena. Así preparado, dije a Jabota que a la medianoche, en el momento en que yo saliese del círculo, había de estar dispuesta a todo. No recibió esta orden con repugnancia, pues estaba impaciente por darme esta prueba de obediencia. Llegó la hora. Mandé a Francia y a Capitani que se colocasen en el balcón, ya para estar dispuestos a mis órdenes en caso de que yo los llamase, ya para impedir que nadie de la casa pudiese ver lo que iba a pasar. Quitéme entonces el traje ordinario para ponerme el de nigromante, obra de las manos puras de una virgen. Dejé flotar mis largos cabellos, me puse en la cabeza mi singular corona, tomé el círculo máximo, el cetro y el cuchillo y bajé al patio. Tendí mi círculo profiriendo bárbaras palabras y después de haberle dado vuelta 3 veces salté al centro. Allí acurrucado, inmóvil, dejé transcurrir 2 minutos. Me levanté y fijé mis ojos en un nubarrón espeso que se alzaba en el horizonte, mientras que el trueno retumbaba con fuerza hacia el mismo punto. Cuán sublime no hubiese parecido yo a los asombrados ojos de mis 2 idiotas si examinando un poco antes el estado del cielo hubiese anunciado aquel fenómeno.
El nubarrón se extendió en extrema rapidez y la bóveda celeste apareció al poco rato cubierta de negro sudario que los rayos hendían en todas direcciones. Como aquel fenómeno era natural, no me sorprendió. Sin embargo, una especie de miedo que en mí empezaba me hacía sentir la necesidad de irme a mi cuarto. Mi terror aumentó al ver los rayos sucediéndose sin intervalo en torno mío y al oír el espantoso retumbar de los truenos, como si los elementos desencadenados hubiesen de hacer desplomar el firmamento sobre mi cabeza. Entonces experimenté lo que puede operar el espanto en el espíritu, pues me figuraba que si no me aniquilaban los rayos era simplemente porque no podían entrar en mi círculo mágico. Esta necia razón me impedía salir de mi círculo, a pesar del miedo que me hacía temblar en él. Sin esta creencia, fruto de un terror pusilánime, no hubiese permanecido un minuto en mi puesto, y mi huida precipitada hubiera rasgado la venda que cubría los ojos a mis dos víctimas, las cuales hubieran visto que en vez de un nigromante yo no era más que un cobarde vulgar. La violencia del viento, los estallidos retumbantes del trueno, un frío penetrante y sobre todo el miedo me hacían temblar como un azogado. Mi sistema quedaba destruido. Reconocía a un Dios vengador que me había aguardado allí para castigarme de una vez por todas mis picardías y poner fin a mi incredulidad aniquilándome. La inmovilidad absoluta en que me encontraba me convencía de que era inútil mi arrepentimiento, y esto no hacía más que aumentar mi profunda consternación. Cesaron los truenos, empezó a caer una abundante lluvia, desapareció el peligro y sentí renacer mi valor. Tal es el hombre, o al menos tal fui yo entonces. La lluvia caía con tal abundancia que durante más de un cuarto de hora hubiese inundado la comarca. Luego que la lluvia hubiese cesado, no hubo viento ni nubes, y la luna se mostró resplandeciente en un firmamento del más hermoso azul. Cogí mi círculo y después de haber ordenado a mis amigos que se fuesen a acostar sin hablarme, entré en mi cuarto. Puse mis ojos en Jabota y la encontré tan bella que tuve miedo. Me dejé secar dócilmente y le dije después que se acostase en su cama. Al día siguiente me dijo que al verme llegar temblando, a pesar del calor que hacía, le había inspirado temor. Después de haber dormido 8 horas, me encontré harto de aquella comedia, y a la aparición de Genoveva me sorprendió que no me inspirase sentimiento alguno. Hallándome en un estado de apatía para mí desconocido hasta entonces, a consecuencia de las ideas supersticiosas que el miedo me había inspirado la noche antes, se me figuró ver que el estado de inocencia de aquella muchacha era protegido por el cielo y que no hubiese escapado a la muerte más pronta y más terrible si me hubiese atrevido a deshonrarla. Resolví marcharme, y no contribuyó poco a que mi resolución fuese irrevocable el miedo de que algún campesino me señalase al celo de la Inquisición. Llamé a Francia y a Capitani, y en presencia de la Virgen le dije que había obtenido de los 7 gnomos, guardianes del tesoro, todos los conocimientos posibles, pero que me había visto obligado a formar un pacto con ellos para suspender la extracción del precioso depósito confiado a su vigilancia. Dije a Francia que iba a entregarle por escrito todas las noticias que había obligado a los espíritus a darme. Le entregué efectivamente un escrito igual a otro que yo había compuesto en la biblioteca pública de Mantua, y en el cual decía que el tesoro consistía en diamantes, rubíes, esmeraldas y en 100.000 libras de oro en polvo.
Le hice jurar sobre mi cartera que me aguardaría o que no daría fe a ningún otro nigromante, a menos que le diese cuenta exacta de todos los puntos que yo me servía dejarle por escrito. Mandé quemar luego la corona y el círculo, y entregándole lo demás, le encargué que lo tuviese cuidadosamente guardado hasta mi vuelta. En cuanto a vos, capitani, marchaos a Cesena y aguardad en la hostería en que nos hemos hospedado al hombre que Francia va a mandar con nuestro equipaje. Después de haber tenido una entrevista con Javota, me dirigí también hacia la población, donde encontré a Capitani dispuesto a volverse a Mantua después de haber ido a una feria vecina. Me dijo, llorando como un bendito, que su padre se pondría desesperado al verle regresar sin el cuchillo de San Pedro. Os lo devuelvo con la vaina si queréis dar por ambos objetos los 1000 escudos romanos de la letra de cambio. Pareciéndole ventajoso el trato, lo aceptó con júbilo. Le entregué la letra y le hice firmar un billete por medio del cual se obligaba a devolverme la vaina cuando yo le llevase la misma cantidad que espera todavía. Capitani no se quejó del caso, porque poseyendo gladium cum vagina, se hallaba en la plena confianza de poseer todos los tesoros ocultos en los estados del Papa.